Ya hoy se ha registrado Félix Salgado Macedonio ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero para ser candidato al gobierno. ¿Qué opinas de este hecho que tiene múltiples aristas, Carolina? Híjole, la verdad es que me parece lamentable que ni siquiera se abrieron a un diálogo, a una posibilidad de, dentro de la propia Morena, hacer pesquisas, una investigación, llamarlo a declarar. Supuestamente esto ocurrirá entre mañana y pasado mañana, pero luego se desmienten y luego dicen que sí. Entonces, si se tratara de una sola acusación, uno podría pensar en la perversidad política que siempre ha vivido México, que bueno, que quieren usar a la Procuraduría de Guerrero, que es de un partido de otro color, a favor de, digo, en contra del candidato de Morena. Pero no es el caso porque son 5 acusaciones, Julio. 5 acusaciones de un senador que no solo tiene estas acusaciones que le pesan en contra suya, también pesan en contra suya comentarios misógenos y nefastos, como hace muchos años que decía muerto de risa que a él le gustaba hacer el mañanero cada día, ¿no? Haciendo exhibición de su potencia sexual, que le gusta treparse en su moto la Tornadillo, y enseñarse como Harley motero, y hacer run run, que fue parado por el alcoholímetro, borracho, grabado, y que tenía desplantes de yo soy aquel y tú quién eres, yo soy diputado, decía. Entonces, hay una serie de antecedentes que nos llevan a pensar que el comportamiento de Félix Macedonio Salgado al menos no es el más correcto, y sí debió abrirse Morena una investigación. Entonces, este registro es una pésima noticia para las mujeres, para los grupos feministas y para el feminismo, si es que aún existe en Morena, y también habla de las tremendas divisiones que ya tiene ese partido, porque y ahorita ya se van a extender ustedes en la discusión, pero yo veía, Julio, que tú compartías caricaturas de esta mañana, y entonces Hernández, Monero Rapé, muchos caricaturistas que han sido siempre vistos como muy cercanos a la 4T, pues asqueados con esta nominación. Entonces ahí se ven las fisuras, dos grupos que están muy enfrentados, de quienes creen que ganar a toda costa está bien, y de quienes piensan que deberían de actuar distinto a los demás políticos. Entonces, pues es una tristeza, y yo creo que no es un honor estar con un violador. Gracias, Carolina. Elisa Lanís, ¿qué opinas de este mismo tema? Que bueno, no necesito abundar en los datos y los detalles. Elisa. Julio, yo creo que estamos viendo un fenómeno en Morena de oportunismo, de alianzas que no necesariamente representan lo que prometieron en campaña, o incluso lo que dicen hoy en día, o el espíritu de muchos de los que están ahí dentro, que también se sienten ya totalmente desplazados, y que se sienten pues no escuchados, porque como bien recordaba Caro, aquí hay unas denuncias de por medio, así en plural, en donde 5 mujeres se atrevieron a brindar su testimonio. No es fácil sobre estos temas, porque sabemos que la revictimización es una constante, sobre todo la estigmatización en todos estos casos. A mí me sorprendió mucho que yo transmití una de los testimonios que se presentaban ante la fiscalía. Fue anónima, bueno, se protegió la identidad como deben ser en los procesos judiciales. Empezaron también a decir, sí, seguramente no es, y esto es un tema político. Y después esta mujer, Basilia, se atrevió a dar la cara, Julio. Yo creo que también es un signo de
pues, de desesperación ante la impotencia y ante la gran impunidad que existe en nuestro país y una gran valentía de su parte aparecer en las pantallas de televisión y decir, yo soy quien dio ese testimonio y lo reitero, y volvió a decir el por qué y cómo fue la historia. Y es una de cinco mujeres que ya el día de hoy se han atrevido a decir, sufrí abuso sexual y o hostigamiento por parte de Félix Salgado Macedonio. Están esas 5 mujeres, pero además lo que yo comentaba es que no únicamente son ellas, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, ni 14, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50, más de 100 mujeres del propio partido de Morena que pidieron que se reconsiderara esa candidatura. Tú bien lo has dicho, Julio, este es un estado que muy seguramente va a ganar Morena y podría poner al candidato o la candidata que quisiera, porque tiene todo para ganar en el estado. Entonces, no atender esas críticas. Ahora también se sumaron algunos hombres que decían no vamos a ser cómplices de esto, firmaron algunas cartas, y ahora también desde la sociedad, aquellas personas que recordaba Caro, que han sido cercanas o identificadas a la 4T, y no solo eso, incluso gente que quiere mucho a Andrés Manuel López Obrador, como este grupo de caricaturistas, de moneros, que son muy cercanos y que dicen, por ahí no va. Entonces, ¿qué necesidad? Esa es la pregunta, el por qué. ¿Qué hay detrás de esa candidatura? ¿Cuáles son las presiones? Porque no es un tema de popularidad aquí como en otros casos que también lo está viviendo el propio Morena como los demás partidos. Aquí hay un tema en el por qué poner un candidato así en un estado en donde seguramente van a ganar. ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles son las presiones? La propia fiscalía local lo exoneró de inmediato, Julio, no hizo ningún tipo de investigación profunda. Lo que dijo es, ya prescribió el delito, y además no solo eso, se lanzó en contra de aquellos que estaban denunciando a Félix Salgado o queriendo defender a la víctima, la fiscalía. Es decir, ahí hay contubernios, estructuras y vínculos que no sabemos exactamente quiénes son, de dónde son y el por qué postulan a Félix Salgado Macedonio. Gracias, gracias, Elisa. Adriana, tu opinión sobre este mismo tema, por favor, Adriana Buentello. Julio, pues creo que como bien lo comentan Carolina y Elisa, pues son muchas las denuncias ya que tiene Félix Salgado Macedonio, pero yo creo que independientemente de estas 5 denuncias, Félix Salgado Macedonio ya es conocido, o sea, tradicionalmente en Guerrero por ser un personaje violento, o sea, los testimonios de la gente que ha trabajado con él son múltiples, entonces no es solamente el tema de estas denuncias, es un modus operandi que el propio partido, que los propios militantes, muchos de ellos ya lo conocían, por supuesto todos los cercanos a Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Aquí la parte que me parece sumamente preocupante es que el registro ya de su candidatura es un golpe para todas las mujeres del país. O sea, simplemente Morena no puede acompañar una agenda feminista y la lucha contra la violencia de género con una candidatura de esta naturaleza. Lo que muchos han señalado ya y yo coincido es que Morena acaba de traicionar a todas las mujeres, no nada más de ese partido, sino de todo el país. Una de las principales premisas del movimiento feminista y de la lucha contra la violencia de género es el yo te creo. Aquí no es nada más que ni siquiera le prestaron atención a estas denuncias, sino que incluso pues el tema que se va a discutir el día de hoy en la Comisión de Honor y Justicia, ya qué más da si ya está registrado, pues fue como una especie de madruguete el que dieron. Realmente es una burla, me parece a mí, a las mujeres, tanto del partido, pero de todo el país. Sabemos que de otros partidos es esperable, quizá recordamos a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en el PAN, bueno, la derecha quizá no puede acompañar este tipo de agendas feministas, pero de un partido como Morena, del que se esperaba más,
pues está poniéndose, yo creo que incluso en un nivel mucho peor que el de los otros partidos. A mí me parece realmente muy preocupante porque están prevaleciendo, están haciendo que prevalezca el pacto patriarcal sobre los derechos de cualquier persona y en este caso de las mujeres. Esa es la parte que me parece muy grave. De alguna manera el madruguete que pues aplicaron el día de hoy, yo apelaría o buscaríamos ver que esta candidatura y pues el propio Instituto Electoral la rechazara considerando el 3 de 3 de la violencia contra la violencia de género, con la vergüenza de que una situación así ya recaería sobre Morena de haber postulado a alguien de esa naturaleza y que fue el propio Instituto Electoral el quien podría o tendría las herramientas de tumbar esa candidatura. Pero sí es muy preocupante. Yo lo que con tristeza veo es que un perfil como el de Citlali Hernández no tuvo el peso suficiente y al contrario me parece que su voz fue acallada por alguien como Mario Delgado. Bien, gracias, Oye, Adriana. Julio. Hoy, perdón. Oye, Sí, nada más aquí, abundando en este tema, además del madruguete, la zarandeada, ¿no? Además del madruguete, la zarandeada, porque todavía pues llevan porras y tienen mucho presupuesto y van a empezar a decir que este es un tema político y además se lanzan en las redes en contra de quienes hemos presentado información sobre este caso de Félix Salgado, también hay que decirlo. Pero hoy Félix Salgado, además, hacemos un reconocimiento a la mujer guerrerense y a las mujeres y los jóvenes. Sin ellas no es posible la cuarta transformación. O sea, digo, ya, de veras, ¿no? Es echarle así como limoncito a la herida. Es el cinismo en pleno, ¿no? Y ahora van a empezar a hacer muchísimas campañas con mujeres y va a aparecer con mujeres y todo, mientras la impunidad está ahí rampante. Y a mí me preocupan mucho estos criterios en relación a las candidaturas, porque Morena podría considerar muchos otros. El 3 de 3, a mí lo que me dicen es que se necesita una sentencia, en fin, pero yo creo que Morena va más allá de cualquier tipo de sentencia o proceso jurídico. Y como también he dicho, no estamos diciendo que metan a la cárcel a Félix Salgado. Por supuesto está por delante la presunción de inocencia y así lo hemos defendido siempre. Lo único que se pide es que se investigue y se investigue a fondo y se consideren todas las circunstancias y todo lo que ya se ha dicho aquí, todos los antecedentes. Y nada más para poner ahí un puntito para dar el contexto, hoy Arturo Ángel también recordaba la impunidad que existe precisamente en los casos de violación y de abusos sexuales. 5 de cada 100 denuncias por violación y abusos se resuelven en nuestro país. 5 de cada 100. Y hay que decir que además, en general, las personas no se atreven a denunciar. Entonces, de las que se atreven a hacerlo, 5 de cada 100. Híjole, pues fíjense lo que son las cosas con todas estas discusiones y postulaciones internas de Morena. Hoy el historiador Pedro Salmerón ha demandado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que se actúe contra Mario Martín Delgado Carrillo, que es el nombre completo del actual dirigente del Comité Nacional de Morena. Dice que Mario Delgado ha violado los estatutos del partido de manera reiterada al presentar como candidatos a puestos de elección popular a personas que claramente pertenecen al régimen neoliberal y a sus partidos o gobiernos, y presenta los casos de Clara Luz Aguilar Flores en Nuevo León, que renunció luego de más de 20 años al PRI, de Mónica Liliana Rangel en San Luis Potosí, de Julio César Moreno Rivera en Venustiano Carranza, alcaldía de la Ciudad de México, Javier Nava Palacios para la presidencia municipal de San Luis Potosí, Luis Antonio Magdaleno Gordillo en Guanajuato, y pues particularmente el caso de Salgado Macedonio. Dice que ahí ha violado los principios de la más elemental ética política al reiterar su respaldo a la precandidatura única
de Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan al menos 5 demandas penales y un proceso abierto ante esta Comisión Nacional por acoso sexual. En fin, pues Carolina, una serie de, pues de este tipo de protestas y de problemas. ¿Cómo ves todo este panorama, Carolina? Es la muy delgada, valga el Mario Delgado, es la muy delgada unión de la que está pendiendo Morena. Y también las ironías con las que se encuentra. Y fíjate, digo, no es que yo quiera ser grosera con Pedro Salmerón, pero tampoco vende piñas en el tema de los acosos sexuales, porque también trae atrás unas acusaciones. Entonces, lo que ves es una intestina guerra de intereses que existe en Morena. Quienes ideológicamente son los dueños del partido, que en 1000 discusiones hemos platicado de ellos, Julio, que son los puros, y enfrentados a estos prácticos más politicotes, más expristotes, pero también más efectivos de pronto en ciertas cosas, vale aclarar, que tiene partido por la mitad a Morena. Y lo que estamos viendo no es el 2021, sino el 2024. Fíjate, Citlali, recuérdame su apellido. Hernández. Citlali Hernández decía ahorita Elisa Lanís que no hizo pesar su voz en el caso de Félix Salgado Macedonio. No, ahí no hizo pesar su voz, pero ¿qué tal se puso, como decimos en mi pueblo, punk y así como ofendida por una figura como Enrique Garay, que porque no sabe suficiente, y no es porque sea de Azteca, es porque sí de veras pensé que era incongruente, que porque no sabe suficiente de política? Lo dice el partido de las tómbolas. Digo, nada más por aquello de la experiencia, pero ha tenido una defensa mucho más vehemente para decir que no quiere que esté un comentarista de deportes como candidato, que la batalla que hace porque un presunto violador que tiene a 5 mujeres acusándole, y que además trae una pisa enorme que le pisen, a él ni con el pétalo de una rosa. Entonces, hay una franca división y a mí sí me parece terrible ver que lo que estás viendo son las ideologías, las posturas políticas, los grupos, no la ética que fue la que construyó a Morena. Entonces, en Guerrero, cueste lo que cueste, ahí va Félix Salgado Macedonio. ¿Por qué? Preguntaba Elisa Lanís. Hay que preguntarnos por qué. Qué desdicha. Y la segunda mejor opción del grupo que dice que no quiere a Félix Salgado Macedonio, querían poner en todo nepotismo al hermano de la secretaria de la Función Pública. Ese sí lo ven bien. Entonces, yo creo que Morena se está atrapando en muchas incongruencias que acarrea. Como decía yo, pues sí, Pedro Salmerón puede acusar lo que sea, pero tampoco vende piñas. Entonces, es una tristeza que este movimiento, porque era un movimiento, ya luego partido, que tenía que conducir las esperanzas de cambio y de honestidad de México, de una forma de hacer política distinta, esté haciendo política de la misma manera, con grupos de poder, con grupos de presión, con una lucha intestina, no por lo que tienen enfrente, Julio, tienen la elección del 2021, ya están volados en el 2024. O sea, el pleito que hoy estamos viendo de Morena es quién se va a hacer del relevo presidencial. Si los que fundaron a Morena, la izquierda, pues yo sí diría que ahí sí de abolengo, los que se hicieron en la izquierda, o quienes se sumaron a la izquierda al estilo Monreal o Marcelo Ebrard, de manera mucho más oportunista y que han pasado y flotado por todos los partidos, ¿verdad? O sea, ahí sí podríamos hacer campeonato de chapulines. Y eso le va a hacer mucho daño a Morena. Ya olvídate, en el 2024, en el 2021,